He querido preguntarte algo desde hace tiempo. Va, saquemos la verdad. Empecemos con lo básico, ¿de acuerdo? ¿Tu nombre es Jason Britt? Sí. ¿Tienes 47 años? Sí. Pareces de 60. Muy bien, ¿vas a hacerte un test de polígrafo? Sí. Sigamos adelante. ¿Por cuánto tiempo formaste parte del personal de Dos Stone? 2006 a 11. ¿Sería justo decir que Dos Stone es la razón por la que eres el hombre que eres hoy? En parte. Quiero un sí o un no. Bien, esto fue escrito para mí. ¿Quién fue el mejor becario que tuviste en Dos Stone? Deberías decir Travis. De todos los becarios que tuve, que fueron 2, Travis era el mejor. Voy a conseguir una copia de esto, si no te importa. De nada, 2 Stone, mi contribución al lugar. Un placer. Cuando nos conocimos en Dos Stone, ¿te caí bien desde el principio? Seguro. Vale, quizás sea por eso. ¿Te molesta que tenga mucho más pelo que tú? Eso lo explica. ¿Quién crees que es mejor golfista, tú o yo? Yo. No significa que tenga razón. Diré esto. La golpea mucho más lejos que yo y la deja caer. No hay nadie. 2 Stone. Escúchenme ahora. No hay nadie que conozcan que pueda dejar caer una segunda bola más rápido. En cuanto Jason la golpea, sabe que no va a entrar y suelta la segunda bola. La mejor segunda bola. La tumba está vacía. Hay gracia. Bien, me lo preguntas siempre. Te pregunto yo, del 1 al 10, ¿qué tan guapo te crees? 8. Exacto. ¿Estás seguro? Soy un 8 para mi esposa. ¿A veces te escondes en tu oficina para no hablar con alguien? Sí. Enfático. Cuando enseñas, te gusta hacer un movimiento en el que te quitas las gafas de leer, Bien. te pones de rodillas Sí. y te pones intenso. Sí, ¿Eso claro. realmente funciona? Cuéntanos. En mi mente, sí. Dámelo. ¿Tu esposa Nan es la verdadera líder de Bethlehem? Me acojo a la quinta. Pastor Jason, es un placer estar contigo. Gracias por el saludo formal. Le haré un par de preguntas. Perro mentiroso. ¿Tu nombre es Jason Berry? Sí, ¿Tienes 44? sí, ¿Vas a hacer un polígrafo? sí. Aquí vienen las preguntas buenas. Piensa en cuando me conociste por primera vez. ¿Cuál fue tu impresión de mí? Pensé que eras un hombre simple. Oh, simplemente brillante. Eso quise decir. Tienes una frase que dices: haz lo tuyo, cariño. Cuando lo dices, ¿crees que eso te hace sonar genial con los jóvenes? No, Por favor, esperabas. ¿Tienes un empleado favorito en la iglesia de Twas Stone? todos. Sí. Déjame ver, ¿quién crees que tiene más carisma? No pelo, yo o tú. Soy yo. Ay, 100%. ¿alguna vez has estado en una conversación con alguien que hablaba un poco demasiado y luego empezaste a rezar por él para que dejara de hablarte? Probablemente sí. Lo aprendí de mi papá. ¿Nervioso? Soy mejor predicador que tú. ¿En serio? No. Sí. ¿Qué? Todo lo que voy a hacer es honrarte, Pastor Jason. ¿Qué pasó con el honor? Bueno, hola, no sé si aprendimos algo. Y sin importar si sus respuestas fueron veraces o no, hombre, estoy más que emocionado de que escuchen a uno de mis mejores amigos en el planeta, Pastor Berry. Él y yo hemos estado juntos mucho tiempo, emocionado mientras compartimos una serie sobre el reino de Dios, la iglesia local, agradecido por Dos Stone, su influencia en mi vida, nuestra amistad. ¿Podrían darle una cálida bienvenida a uno de los mejores tipos del planeta, mi amigo, el pastor de Dos Stone Church, el pastor Jason Berry? Qué bueno estar aquí con ustedes en la iglesia de Belén. Y cada vez que veo eso, hay un par de preguntas que me alegra mucho que se hayan editado porque tendrían menos respeto por ambos como pastores. En fin, me alegra estar con ustedes este fin de semana.
Es un honor. Les envío saludos desde Dos Stone Church a 20 minutos de aquí a nuestros hermanos y hermanas de Bethlehem. Como oyeron en el video, Jason Britt y yo somos amigos desde hace casi 20 años. Sé que no aparentamos la edad suficiente para una amistad tan larga, pero es así. Si no les importa, ¿puedo contarles mi anécdota favorita sobre Jason Britt? No tengo que hacerlo. ¿Puedo contarles mi historia favorita de Jason Britt? Bien. Como saben, jugamos mucho al golf juntos. Un día estábamos jugando y si han jugado con Britt, saben que entra en un modo de reducción de marcha. Jason se relaja en el carrito de golf. Un día estaba sentado con la pierna cruzada sobre el portavasos, manos detrás de la cabeza. Yo conducía y hablábamos. Estamos en el fairway, golpeamos un bache. Al tener que girar a la izquierda, ¿sí? Golpea el bache, está fuera del asiento, miro al frente, giro a la izquierda. Y es como si una grúa hubiera llevado al pastor y lo colgado a la derecha del carrito de golf. Y aún tengo grabada en mi mente esa imagen de nosotros dos mirándonos como personajes de dibujos animados que caen por un acantilado. Está en el aire y mientras cae hizo el ruido "arg" al golpear el suelo. Y de hecho pasamos el rato esta tarde y contamos la historia de nuevo. Ambos nos reímos mucho. Y solo quiero decir esto, tienen un gran pastor. Es un gran amigo, persona, ama a Jesús, los ama a ustedes y a esta iglesia. Hace un par de años fue en un campo de golf cuando estábamos jugando juntos y soñábamos, ¿y si hubiera un día en que pudiéramos hacer una serie de mensajes juntos, ambas iglesias? ¿Podríamos pintar la magnitud real de la iglesia? Sabes que hay un nombre en el letrero de esta iglesia y también en el de Dos Stone, pero se trata menos del nombre en el letrero de la iglesia y más del nombre que proclaman, que es Jesús, ¿verdad? Este es nuestro intento de unir a todos. No estamos separados en equipos diferentes. Tenemos un enemigo, no somos nosotros. Estamos en una competencia, simplemente no es entre nosotros, es por las almas. Y lo que estamos haciendo juntos es esto. Estamos trazando una línea en la arena y diciendo, escuchen, si predican el nombre de Jesús y son parte de la iglesia, están en el mismo equipo. Animamos lo que Dios hace aquí. Ustedes animan lo de Dos Stone. Ha sido una alegría estar en este territorio y ver a Dios hacer más aquí en Bethlehem de lo que se puede pedir, soñar o imaginar. Y cuando miras este lugar, te digo, yo estuve allí cuando el pastor Jason oraba por venir a esta iglesia. Yo estaba allí cuando luchó. Vaya, hay una iglesia aquí en Belén, Georgia. Dije, ¿dónde? Él dijo, lo sé, Belén. Ya no es así. El tráfico ha llegado. Bienvenidos a Gwinnett, de todos modos. Estaba allí cuando sintió que Dios hablaba. Aquí es donde vas a servir en la iglesia local. Y miro este lugar y los campus ahora y digo, solo Dios puede hacer esto. Jason Britt es un gran pastor. Solo Dios puede hacer esto. Y quiero decirles que el lenguaje del reino es el honor. Y así quiero dar algo de honor al pastor Jason Britt. Es uno de mis amigos más cercanos. Hemos pasado por algunas de las temporadas más divertidas y agradables. Él me acompañó y yo a él en momentos oscuros y pesados. Perdí a mi madre hace 18 años. Él perdió a la suya en secundaria. Él fue de los primeros en decir, oye, amigo, sé cómo es, sentémonos. Me acompañó en ese viaje y solo me siento honrado de llamarlo amigo. Quiero honrar a Nan. Y Nan Britt es la mejor mitad. Bromeamos, pero ella es la mejor mitad. Ella es el Espíritu Santo en esa relación. Y también quiero honrarlos a ustedes. Vimos lo que hicieron en el programa de Bodies aquí y Nan vino y ayudó a Dos Stone a crear, iniciar y llevar a cabo un programa de Bodies en Dos Stone. Ahora servimos a cientos de familias con hijos con necesidades especiales porque ustedes lo hicieron primero. Gracias. Y gracias a Nan. Y por último, mi cuñado, Jeremy Curtis, está en el personal aquí. Si conocen a Jeremy, está en todo lo creativo. Está en el campus de Oconee. Es un tipo increíble. Les contaré cómo se convirtió en mi cuñado. Iba a inventar otra cosa. El Espíritu Santo dijo, no, te contaré la historia real. Mi hermana Yasmín, ahora su esposa, salía con gente. Y me di cuenta rápidamente, estoy tratando de ser amable. Pronto me di cuenta de que con quien quiera que se case, serán las personas con las que pase las fiestas cada año.
y ella estaba saliendo con gente complicada, así que decidí ser yo quien eligiera a su próxima pareja. Miré alrededor y dije, ¿quién es el mejor tipo con el que pasar el rato? Jeremy Curtis era sin duda el mejor. Los invité a ambos a mi casa. Les dije, es hora de enamorarse. Aquí estamos, con 4 hijos. Elegí a mi cuñado. Me siento honrado de que estén aquí y de ser parte de esto juntos. Así que estamos hablando de iglesia sin marca. Estamos en esta conversación. ¿Por qué? Porque una cultura dividida necesita una iglesia unida. ¿Has visto nuestra cultura? Vivimos en una cultura dividida. No hay nada que diga que el 90% de la gente apoyaría. Si publicas algo en redes sociales, alguien se va a enfadar y no estará de acuerdo contigo. Podrías decir que McDonald's tiene la mejor o la peor hamburguesa con queso y alguien saltaría, mi abuela trabajó allí, qué osadía. Y tú, es solo una opinión, estamos divididos. A medida que el mundo se divide, la iglesia debe permanecer unida. Y oye, las iglesias tienen diferentes formas. Pero cualquier iglesia que predique a Jesús, estamos juntos en el mismo equipo. Parte de lo que estamos definiendo y enseñando. Nuestra oración es que Dios obre en este periodo de nuestra conversación, brindándoles una visión más completa y hermosa de la concepción de Jesús cuando Él fundó la iglesia. Lo que hacemos aquí no fue nuestra idea, fue de Jesús. A veces nuestra interpretación de la visión original de Jesús para la iglesia difiere. Nuestro instinto occidental nos hace ver la iglesia como un lugar de visita. En realidad, la iglesia es un lugar al que pertenecer. Y Jesús no dio su vida por un pedazo de geografía o por ladrillos y madera. Jesús sacrificó su vida para estar con nosotros. Y por eso este fin de semana enseñamos que Jesús nos dijo esto y Pablo lo escribió en 1 Corintios, la iglesia es el templo. Y si toman notas, intentaré cubrir mucho terreno hoy. Y quiero que intenten seguirme porque creo que hay una imagen que debemos entender sobre cuándo Jesús fundó la iglesia, lo que realmente es y de qué se trata. Voy a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, donde Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. ¿No saben que ustedes mismos constituyen el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes juntos son ese templo. Eso es un pasaje de las Escrituras que ensombrece la tierra si lo entiendes. Bajo esta imagen del templo, la gran idea es la presencia de Dios. Y no te equivoques, donde está la presencia de Dios, su propósito no está lejos. Y tenemos una invitación como iglesia para albergar y cuidar la presencia de Dios. Observen, C.S. Lewis afirmó, Dios es el combustible para el cual fuimos creados. No hay felicidad ni paz aparte de Él. Y para ustedes eso debería provocar un amén. Dime que no has intentado otras cosas, solo para volver y decir Dios, como los discípulos decían, Dios, ¿a quién más iré sino a ti? ¿Qué más tienes? El mundo no tiene nada que ofrecer. Y Pablo dice, escucha, juntos ustedes son el templo. Y esa habría sido una afirmación impactante para la iglesia de Corinto. Como entenderían la reunión de personas, entenderían muchas ideas de la iglesia, pero que Pablo dijera, no, ustedes son ahora el templo del Espíritu de Dios. Habría sido demoledor. Y aquí está el problema. Hemos leído tanto las Escrituras como eso y oído lo del templo que no sé si entendemos completamente la profundidad y la gravedad y el peso de lo que esa declaración realmente significa. Así que aquí está lo que quiero su permiso para. Necesito su permiso. ¿Puedo ser un nerd por unos minutos? Y amo la palabra de Dios. Y es una de, si ni siquiera fuera divinamente inspirada, que lo es, si fuera solo un libro de historia. Sería uno de los libros escritos más extraordinarios de la historia. Las capas y todas las cosas que vuelven y el presagio y cómo Dios construyó toda esta historia. Este libro es increíble. Y mucho menos el hecho de que fue divinamente inspirado por Dios mismo. Amo la Biblia. Estoy a punto de ser un nerd. ¿Me dan permiso para ser un nerd de la Biblia por unos 15 minutos? ¿Está bien?
Y si ya lo saben, solo hazme sentir especial y di, no sabía eso, eres inteligente y está bien, lo entiendo. Si no lo sabían, quiero ayudarles a comprendan que son el templo, como nos dicen las Escrituras. Intentaré darles una visión general bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis en 15 minutos. No va a salir bien, pero haré mi mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? ¿Tengo su permiso para intentarlo? Bien. Para lograrlo, quiero ofrecerles una imagen que nos sirva de ayuda y les pido que mantengan esto en mente. El anhelo de Dios es estar con su pueblo. El deseo de Dios es estar con su pueblo. Y sabemos esto por innumerables razones, pero lo sabemos por el principio de todo. Y quiero que vean dónde empezó. Todo el camino de regreso en Génesis 1, Dios creó los cielos y la... Ahí están, muy bien. Están despiertos, Edén. Y quiero que vean el Edén de manera diferente a solo un jardín. Sí, era un jardín. Sí, era un lugar real, no es solo una idea metafórica, era un jardín. Pero más que un jardín, era un receptáculo donde la presencia de Dios habitaría con Adán y Eva. Él paseaba en el fresco del día, como relata Génesis 3:8. Este era, si se quiere, el primer templo. Fue el primer lugar donde Dios habitó con su pueblo. Y todo iba bien. Hasta más tarde, en Génesis 3. El pecado irrumpió en el mundo. Experimentamos la caída y el exilio que, escuchen, a causa del pecado, Dios ya no pudo habitar en la presencia de su creación. No podíamos acceder a la presencia de un Dios santo, que es por lo que tomamos el pecado tan en serio. ¿Sabes que Satanás no te envía al infierno? El pecado es lo que te envía al infierno. El jardín se creó como un lugar perfecto para que Dios y su pueblo estuvieran muy unidos, caminando juntos. Y por el pecado, la creación de Dios ya no podía estar en su presencia, pero el deseo de Dios de estar con su pueblo jamás vaciló. Escucha, podrías ver a Dios como un ser juzgador, enojado y distante, pero en realidad su corazón es, quiero estar contigo. Razón por la cual Dios empezó a crear espacios para que su pueblo, que no era santo, accediera a su presencia, que es santa y perfecta y justa. Y entonces nos movemos y Dios dice, este es el trato. Quiero que tú, Moisés, construyas el tabernáculo. Era una especie de tienda móvil del templo. Si te gusta acampar, es como la versión autocaravana del templo. Es un templo con ruedas. Puede moverse a donde ellos van. Si lees el Antiguo Testamento, la cantidad de detalles sobre cómo debían montar la tienda, transportarla, empacarla y moverla, y la realidad es esta. El tabernáculo se volvió un contenedor móvil para la presencia de Dios junto a su pueblo. Y ese tabernáculo viajó donde quiera que fueran. Y escucha, la entrada al tabernáculo, ¿sabes lo que dice la Escritura? Siempre tenía que mirar al este. ¿Por qué? Así que apuntaba hacia el Edén. Un día regresaremos al jardín de la presencia de Dios, donde todo se solucionará de nuevo. Y luego de ahí pasamos del tabernáculo a ahora el templo, y Dios dice, ahora van a construir un contenedor permanente, hogar permanente donde el pueblo de Dios y la presencia de Dios pudieran estar juntos. Y en Jerusalén, Samuel fue quien construyó el templo en Jerusalén, y la presencia de Dios vendría y moraría en el santuario interior. Lo llamamos en la Escritura el lugar santísimo. Si sabes cómo estaba organizado el templo, están los patios exteriores y los patios interiores, y el lugar santo y el lugar santísimo, el centro del templo donde residiría la presencia de Dios. Pero esto es lo interesante. Solo una vez al año, el sumo sacerdote descendía a un lugar para entrar de nuevo en la presencia de Dios. Y antes de que el sumo sacerdote pudiera volver al lugar santísimo, todos estos rituales de purificación y un sacrificio de sangre. De hecho, quizás hayas oído esto antes. De hecho, ataban una cuerda a los tobillos del sumo sacerdote y ponían campanas en su túnica para que si entraba allí y no era santo y puro y entraba en la presencia de Dios y moría, podían oír las campanas dejar de sonar y simplemente sacarlo de nuevo. Eso no es broma, así es como funcionaba. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede estar cerca de la impiedad y el pecado. Y el templo fue el intento de crear un Edén permanente, donde Dios pudiera estar con su pueblo. Pero como siempre, Israel permitió la idolatría y las prácticas paganas. Empezaron a profanar el templo, y si quieres leer un pasaje horrible de las Escrituras, Ezequiel 10, detalla a Dios retirando su espíritu del templo.
diciendo que has perdido el punto de todo esto. Has profanado lo que cree y el Espíritu de Dios se retira del templo y nunca volvió como lo hizo antes de ese momento. De hecho, cuando el rey Herodes reconstruyó este templo, es como una de las maravillas del mundo. Es hermoso por fuera y sin embargo estaba vacío por dentro. Quiero que me escuches, así son muchas de nuestras vidas. Es bello en Instagram, mas su interior es vacío. Construyeron este bello templo, pero la presencia de Dios no estaba. El templo es destruido, el pueblo es exiliado, eventualmente lo reconstruyen. Y la presencia de Dios nunca regresó de la misma manera hasta que pasamos de Malaquías a Mateo. Y ahora tenemos a Jesús como la realización del templo. Mira donde la presencia de Dios residía en un lugar, el tabernáculo y el templo. Ahora la presencia de Dios residía en una persona, la persona de Jesús. Y Él era el receptáculo por el cual la presencia de Dios podía estar en relación con la humanidad. Juan 1:14 lo dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra morada puede traducirse y de hecho acampó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto es lo que Jesús fue, cumpliendo lo que el tabernáculo no pudo y el templo no pudo. Jesús cumple. Y luego, si conoces la historia del Nuevo Testamento, los líderes religiosos lo odiaban porque Jesús empezó a hacer cosas de templo en las calles, cosas que solo podían hacerse en el templo por los líderes religiosos. Jesús está en la calle como: oye, solo para que lo sepas, te perdono tus pecados. ¿Qué? Eso no sucede en una esquina. Tienes que ir a ofrecer un sacrificio y al templo y pasar por todos los rituales para ser perdonado. Y Jesús está repartiendo gracia y perdón y la gente se enfada. ¿Por qué? Porque esas cosas suceden en el templo y Jesús dice: adivina qué, ya no más. Ya no tienes que seguir los viejos caminos porque estoy trayendo algo nuevo. En Juan 2, los fariseos se enojan con él, se enfadan mucho con Jesús y así es como responde Jesús. Adelante, destruyan este templo y yo lo resucitaré en 3 días, hablando de su propio cuerpo. Y luego Jesús finalmente llega al lugar donde cumple la razón por la que vino: dar su vida como rescate por muchos. Y en la muerte de Jesús, la Escritura nos dice esto, que el velo fue rasgado. Y me encanta que la Escritura nos dé este detalle. Dice que en ese momento la cortina del templo se rasgó en 2. ¿De dónde? Eso importa porque no fue una persona rasgando desde abajo para llegar a la presencia de Dios. Fue Dios rasgando desde arriba diciendo: ya no más mi espíritu está restringido solo aquí. Estoy liberando mi presencia en el mundo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y luego Jesús, su resurrección, se levantó de entre los muertos 3 días después, haciéndolo la piedra angular de la iglesia que Dios construía a través de su pueblo. Y luego Jesús ascendió a la diestra del Padre, allanando el camino para el Espíritu Santo. Y en Pentecostés nació la iglesia, porque el Espíritu de Dios, que había estado a distancia, solo alcanzables mediante rituales, purificaciones y sacrificios, ya disponible para todos, lo que nos conmueve a esto: ustedes son el templo de Dios. La razón por la que ese pasaje, cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿no saben que ustedes son el templo del Señor? Respondemos: sí, el templo del Espíritu Santo. Es genial porque no vivimos el templo real. No entendimos la gravedad de lo que significaba como persona impía prepararse para estar en la santa presencia de Dios. Y luego que Dios no solo te salve para la eternidad, sino que te llene como el templo de Dios en la carne. Somos templo de Dios, no edificio, sino pueblo, habitado por su Espíritu Santo. Y en el antiguo pacto, la presencia de Dios moraba en el templo. Pero a través de Cristo, el Espíritu Santo ahora reside en la vida de cualquiera que se rinda a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego, si ustedes son el templo de Dios, ahora, ¿qué es la iglesia? Ustedes somos templo de Dios. Colectivamente, tanto Bethlehem como 12 Stone, el cuerpo de creyentes, es el templo de Dios y nos reunimos siempre. No nos reunimos en el templo, nos reunimos como el templo
Cuando nos reunimos, somos colectivamente el templo de Dios, y en Apocalipsis prometí que los llevaría hasta el final del libro, en Apocalipsis 21, 22, en la visión que Jesús le dio a Juan en la isla de Patmos del cielo. Esto es lo que vio. Dijo esto: no vi un templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Hay un día en que no volvemos al templo, no intentamos regresar al templo, avanzamos hacia donde no hay necesidad de un templo. Lo que inició como jardín será ciudad, y Dios vivirá con su gente por siempre. Se fue la maldición y llega la comunión. Aquí está la idea. El deseo central de Dios es estar presente con su pueblo, contigo. Toda la escritura es la historia de un Dios santo persiguiendo a un pueblo impío. Un Dios digno persiguiendo a un pueblo indigno. Un Dios fiel persiguiendo a un pueblo infiel. Y luego, cuando viene a traer el sacrificio supremo de Jesús, no solo dijo: tienes un boleto al cielo. Dijo: te haré mi templo. ¿Qué? Si nunca has oído esto antes, debería haber gente corriendo por los pasillos. No lo hacemos en 12 Stone, pero tal vez ustedes lo hagan algún día. Como el Espíritu de Dios. Pálmate en la espalda. Acabas de recorrer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no tienes que aplaudir, pero puedes hacerlo. Gracias, Jeremy, por iniciar ese aplauso de lástima. Solo para que sepas, un aplauso de lástima duele más que si aplaudieras en primer lugar. En fin, es lo que hay. Gracias. Ahora es raro de nuevo. Estoy orgulloso de ti. Conté a 3 personas durmiendo. Lo lograste. Así que quiero girar hacia aquí. ¿Y qué? Esa es una gran historia. ¿Y qué? ¿Cómo cambia eso tu forma de ir a trabajar mañana? ¿Cómo vas a la escuela mañana? ¿Cómo cambia eso algo? Quiero darte una imagen y una historia y luego quiero orar por ti. Aquí está la imagen que quiero darte. La conciencia lleva a la reverencia y la reverencia lleva al propósito. Conciencia, reverencia, propósito. Dilo conmigo, esas 3 palabras. Conciencia, reverencia, propósito. Cambia tu visión. Aquí va la historia. Mi hijo Luke, de 18 años, se gradúa de secundaria en un mes y me siento viejo. Ver antes que naciera. Había un papá que él nunca conoció. Ver cuando no tenía hijos. No tenía ninguna preocupación en el mundo. Y Brit lo dirá. Lo siento, Pastor Jason. Es muy difícil para mí no llamarlo Brit. Lo siento. No es falta de respeto, Pastor Brit. Él testificará. Solía conducir en mi coche como si fuera robado. Era imprudente y audaz. Tenía detectores de radar en mi coche que no eran geniales, pero me salvaron un par de veces. Pero solía conducir, tomaba las curvas como si no importaran. Así conducía, hombre. Gracias, algunos de ustedes son mi gente. Y la escritura te dice que obedezcas la ley de la tierra. Pero hay un asterisco si lo ves al final en griego. En realidad decía excepto por los límites de velocidad. Vale, así que es gracia. Hace 18 años, así conducía. Quizás llevé a mi esposa embarazada al hospital de esa manera. En el hospital nace un bebé, Luke, y lo sostengo en mis brazos. Amber en silla de ruedas va al coche. Ella sostiene al bebé y teníamos la silla de coche. La compramos. Todo abrochado bien y todo listo para ir, y la enfermera nos sacó y nos mostró cómo atarlo y lo pusieron en la parte trasera del coche. Y nunca olvidaré el momento. Si tienes un hijo, probablemente tengas este recuerdo, donde la enfermera dice: buena suerte. Nunca olvidaré el peso al ver a Amber como si no fuéramos lo bastante buenos, no responsables para esta vida. Lo atamos en la parte de atrás y empezamos a conducir a casa. Y aquel conductor demoníaco y imprudente que era al llegar al hospital, escúchenme, de regreso a casa iba 10 bajo el límite, manos al volante, 10 y 2. La gente me adelantaba, yo decía: más despacio, vamos. ¿Qué creen que es esto? Le grito a la gente que era yo hace 2 días.
De regreso manejaba como otra persona que cuando fui al hospital. Escucha, no te pierdas esto. ¿Por qué? ¿Por quién iba en el coche ahora? La responsabilidad de cuidar, proteger y amar esa nueva vida en mi asiento trasero reorientó mi vida. Una nueva conciencia genera más reverencia y un nuevo propósito. Y es crucial que comprendas que en esta narrativa el Espíritu Divino, al momento de seguir a Jesús, Él se instala en tu vida y la mera conciencia de ello comienza a infiltrarse en cómo tomas decisiones y piensas, cómo ves el pecado, cómo construyes tus prioridades y valores. Porque es importante. ¿Y entonces qué? Porque esa conciencia lo cambia todo. Primer punto, conciencia fresca. Volvamos al principio. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, si tú ya lo leímos, pero quizás no lo viste. Era una pregunta, no una afirmación. ¿No lo sabes? En mis palabras, ¿no eres consciente de que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Él plantea la pregunta porque tendemos a olvidar esto. Si eres seguidor de Jesús, te lo digo, ¿no eres consciente de que el Espíritu del Dios Altísimo se está instalando en tu vida? ¿No te das cuenta de esto? ¿Y qué cambia al volverte cristiano? ¿Quién está en tu vida? Y nunca creí necesitar saber cómo abrochar el cinturón de seguridad de un bebé. Me daba igual hasta que ese bebé estuvo en mi vida. Y no estaba cumpliendo las normas porque intentara aprobar el examen de manejo. Simplemente estaba serio, consciente ahora de esta hermosa relación que tenía. Es mi responsabilidad mantener bien esa relación. Cuando entiendes esto, lees la Biblia diferente. Te inclinas al tiempo con Dios diferente. Oras diferente. La conciencia puede alterarlo todo. Solo te pregunto, ¿estás interactuando con Dios al nivel de acceso e intimidad que Dios te ha ofrecido? Piensa en el lugar santísimo del templo, donde estaba la presencia de Dios en un solo lugar, un día, solo para el sumo sacerdote, una persona. Y el pináculo del calendario religioso era prepararse para ese momento. Tú tienes eso en cada instante. Necesitas sabiduría. Oh Dios, Espíritu Santo, dame sabiduría. Llevas una adicción, estás como Dios, no quiero volver a ella. Espíritu Santo, me empoderarías. Cada segundo tienes ese acceso. No solo un día, un lugar, un hombre, cada día, todo el tiempo, cada persona que se inclina a Jesús. ¿Estás interactuando con el acceso y la intimidad que Dios dijo que posees debido a lo que Jesús hizo en la cruz? El Espíritu Santo se ha instalado en ti y esa conciencia debería impulsarte a una santa reverencia. Mira, conduje diferente. Por tener una nueva conciencia, adquirí mayor reverencia al conducir. Y nadie tuvo que decirme, sigue las reglas de tránsito. Nadie tuvo que decirme, asegúrate de no sobrepasar el límite de velocidad. No intentaba seguir reglas, simplemente creó una reverencia más profunda en mí. Y escucha, ¿y qué? Eres un templo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque debería llevarte a una reverencia más profunda sobre cómo tomas decisiones y qué valoras. Verás, en 1 Corintios 6, Pablo nos advierte sobre el pecado, en especial la inmoralidad sexual, que debemos evitar a toda costa. Ve a 18. Todos los pecados de una persona están fuera del cuerpo, excepto el pecado sexual que es contra su propio cuerpo. Y luego dice, ¿no lo sabes? Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo en nosotros. A quien has recibido de Dios, no te perteneces a ti mismo. Fuiste comprado por precio. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Verás, cuando reconoces que el Espíritu de Dios ha tomado residencia en tu vida, tienes que entender que no eres tuyo. Ahora eres el templo de Dios. ¿Puedo decirlo sin rodeos? Vive como tal. Vive sabiendo que Dios está contigo. Déjame contarte cómo arruinar esto. Conduje a casa desde el hospital a Paso de Caracol. Pero luego,
Amber llevó a nuestro hijo adentro y tuve que ir al supermercado por primera vez a comprar pañales sin asiento infantil en el coche que regresó. Conduce como si hubiera robado al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé ya no está en el coche. Ya no tengo esa responsabilidad. Algunos tratamos nuestra fe como cuando estamos en la iglesia. Estamos en la presencia de Dios, el lugar santísimo, y me porto de la mejor manera. No diría esa palabra en la iglesia, o casi digo una palabrota en la iglesia. ¿Puedes creerlo? Sal, di lo que quieras. Como quitando el Espíritu de Dios como un asiento de coche. Actúas como si solo estuvieras en la presencia de Dios en la iglesia y luego te olvidas de Él cuando sales los viernes por la noche. La presencia de Dios siempre está contigo, en todo momento. Escúchame, uno de los mayores problemas en nuestro país es el cristianismo cultural, donde afirmamos a Jesús los fines de semana y luego vivimos como si no lo conociéramos el resto de la semana. ¿Irías al lugar santísimo y te emborracharías? Primero, habrías muerto en aquel entonces, solo para que lo sepas, pero no, jamás lo soñarías. ¿Llevarías a tu cita de Tinder al lugar santísimo? La respuesta es no. ¿Buscarías en esa página web en el lugar santísimo? No lo harías. ¿Cotillarías y hablarías a espaldas de la gente en el lugar santísimo? ¿Actuarías de forma egoísta en el lugar sagrado? No lo hacemos allí, ¿por qué lo hacemos en otro lado? Tú eres el lugar santísimo. Esto no es un llamado legalista a seguir las reglas. Es una invitación a reverenciar que tú eres el lugar santísimo. Vive como si estuvieras llevando a Dios a todo lo que haces, porque así es. No profanes el lugar santísimo. No profanes el templo de Dios. No voy a dar mucho tiempo, solo siéntate. Si eres seguidor de Jesús, ¿dónde te has vuelto informal con la santa presencia de Dios? ¿Dónde estás excusando el pecado? ¿Dónde estás pretendiendo que puedes compartimentalizar tu espíritu de Dios? Como Dios está conmigo aquí, pero estoy en mi propio mundo haciendo lo mío aquí. ¿Dónde estás como segmentando tu vida, donde si tuvieras una conciencia fresca y una reverencia fresca, toda la compartimentalización entra en un solo lugar y dices, Dios, jamás alcanzaré la perfección terrenal, pero cultivaré una renovada veneración por mi ser interior, similar a la que sentí por lo que transportaba en el asiento trasero? Iglesia, si eso cambiara, podría cambiar nuestro testimonio en el mundo. Las crisis ocurren porque la gente finge que puedes desechar a Dios como un asiento de coche. Hemos sido cambiados y el Espíritu Santo se ha alojado en nuestro interior. Esa devoción nos guía a un propósito superior. ¿Comprenden? Al final, ¿qué descubrí al mirarme al espejo y ver a mi primer hijo en el asiento trasero? Ahora vivo para algo más grande que yo. Una de las maravillas de la paternidad es que te aparta de tu vida egocéntrica, individualista. Quieras o no que te sacudan de ella. Puedes decir, aún jugaré al golf semanalmente. Bien, dime eso cuando tengas 3 hijos. Cuando tienes un hijo, vives sacrificando con nuevas prioridades. Ya que no gira solo en torno a mí, llevo algo más conmigo. Cuando el Espíritu Santo se instala en tu vida, vives con un propósito distinto. Percibes el pecado de otra manera. Tus prioridades son diferentes. Los objetivos y valores de tu vida varían. Las cosas que persigues son distintas. Y obviamente tienes un propósito distinto, influenciado por tu conciencia y veneración. Así que allá donde vayas, si eres un discípulo de Jesús, donde quiera que pises, el Espíritu de Dios y su reino están allí mismo. Lo que significa esto, cuando entras al trabajo, no entras al trabajo como un peatón. Entras al trabajo llevando la presencia de Dios a tu cubículo, a tu oficina privada o a tu oficina en el sótano. No sé dónde estás en la compañía. Estudiantes, al ir a la escuela, al entrar a ese aula, comedor o campo deportivo, ustedes, donde sea que pisen, están trayendo el reino de Dios a actuar donde quiera que sus pies pisen. Y nunca estás solo. El Espíritu de Dios mora en ti. Y no te ha dado un espíritu de miedo. Te ha dado su fuerza para expandir su reino a donde vayas.
1 Pedro 2, 2, 5 y luego 9, 10. Hablando de esta iglesia que Dios está construyendo, al venir a Él, la piedra viva, hablando de Jesús, desechada por los hombres, pero elegida por Dios y valiosa para Él, tú también está hablando para todos nosotros y yo, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual, un templo, para ser un sacerdocio santo con sacrificios aceptables a Dios mediante Jesucristo. 1 de Pedro 2, 9, 10 continúa, pero ustedes son un pueblo escogido. Si pudiera etiquetarles para reconocerlos como pueblo escogido y sacerdotisa. Hoy realizamos las tareas que antes hacían los sacerdotes. Una nación santa, la posesión especial de Dios, para que puedan declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Antes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Oigan, son más que un simple contenedor donde el Espíritu Santo reside. Son un sacerdocio santo. Llevad la sacralidad del santuario a la rutina diaria. Lleven el reino de Dios a cada rincón, oficinas, aulas, canchas y calles, a los hospitales, reuniones y negocios. Lleven la sacralidad de esto. Cuando estás en una reunión y al otro lado de la mesa con alguien, no estás solo. Tienes al Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, no hay nada que pueda separarse entre lo sagrado y lo común, lo santo de lo ordinario. Si sigues a Jesús, eres un lugar sagrado en movimiento con el Espíritu de Dios. Vive como tal. Vive como si supiéramos que es verdad y alaba. Vaya, ojalá nosotros. No necesita mucho, solo expresa lo que Dios ha hecho en ti, como eras antes. ¿Alguien tiene un trasfondo? Creo que sí. Canta sus alabanzas, tú. No es necesario tener todas las respuestas, solo muestra la grandeza de Dios. Haz el matrimonio como si supieras. Eres el templo, actúa en familia, trabajo y escuela con esa conciencia. Sirve y da sin esperar nada a cambio. Ora por esta iglesia como si supieras que eres el templo. En la iglesia Bethlehem, muchos viven así. Es notorio desde fuera hacia adentro. ¿Por qué? Dios actúa en esta iglesia atrayendo a más fieles cada día. No es cuestión de casualidad. Pero, ¿y si, déjenme darles la pregunta inquietante, ¿y si Dios tuviera más para esta iglesia de lo que ya hemos visto? ¿Y si lo que vivimos ahora no es la cima, no es el Super Bowl? ¿Y si esto fuera la pretemporada? ¿Y si eso es cierto? ¿Y si lo siguiente para esta iglesia y para ti es una conciencia fresca, una reverencia y un propósito más profundo que eres, un templo del Dios Todopoderoso? Así que así es como quiero cerrar. Aquí en los campus ¿se pondrán de pie conmigo? Deseo orar por ustedes manteniendo la sacralidad de este momento. Oraré por su bendición. Y mientras oro, he orado por este momento toda la semana, que el Espíritu Santo, si hay algún lugar que necesites una conciencia fresca, que el Espíritu Santo te dé un entendimiento del Espíritu Santo, que dice que cambiar la vida es ver por el espejo retrovisor y ver a mi recién nacido en el asiento trasero. Cambió todo. Espíritu Santo, ¿harás eso? Quien necesite mayor reverencia, no tomes a la ligera las cosas de Dios ni el pecado. Que el Espíritu Santo traiga convicción. Y para cualquiera que piense, necesitas un propósito más profundo. La vida es más que solo pasar otro día, otra clase, otro acuerdo comercial. Espíritu Santo, ¿lo harás? Y voy a orar Efesios capítulo 2 sobre ustedes y concluiré con él. Ambos tenemos acceso al Padre por un espíritu. Por consiguiente, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien unido va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
y en Él ustedes están siendo edificados juntos para ser morada de Dios por su Espíritu. Espíritu Santo, oro por la iglesia de Bethlehem. Y cuando digo eso, no estoy orando por un edificio, un campus, un negocio o una organización sin fines de lucro. Oro por la reunión del pueblo de Dios bajo este techo. En este contexto, sería esta iglesia la iglesia que Jesús visualizó en tu mente cuando dijiste: yo establezco la iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán, sobresaldrán. Para cualquiera que se haya simplemente vuelto normal y ajeno al hecho de que soy el templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, da una nueva conciencia. Tu cercanía, tu intimidad, el susurro de tu voz, la convicción y corrección de tu espíritu, el consejo piadoso del Espíritu Santo, nueva conciencia para quien requiera más reverencia santa. Nos hemos hecho indiferentes al pecado de formas que no habríamos podido en el Antiguo Testamento al conocer su santuario y riesgo. Para cualquiera que esté a 2 semanas, 2 meses o 2 años de echar a perder las cosas que más importan en su vida, Espíritu Santo, impídelo este día, impídelo hoy, impídelo este fin de semana. En tu bondad darías seriedad al pecado y gravedad a tu santidad, como la habrían tenido en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo. Dios, ¿podrías darme un propósito más profundo? Existimos para esparcir tu reino en un mundo oscuro y dividido. Donde esté el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios está y su reino avanza. Así que gracias por esta iglesia. Gracias por este pastor. Gracias por el reino del que todos somos parte. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Aquí en 316 nos vamos a separar en un segundo. 2 cosas. Si eres nuevo, ven al primer paso en el vestíbulo. Estaremos encantados de conocerte y ayudarte a integrarte. También los equipos de oración saldrán pronto. Vendrán aquí y sabes, mientras todos se dirigen hacia allá, podrías pensar: quiero ir hacia aquí. Nos encantaría orar contigo. Puede ser sobre nueva conciencia, reverencia, propósito o quizás cargas que llevas. Nos encantaría orar contigo, pero quiero decir esto. Amo a la iglesia de Bethlehem. Es un honor estar en el mismo reino, bajo el mismo rey, en el mismo equipo. Dios los bendiga.